Para mí es un privilegio poder tratar de aportar un granito de arena. Además, después de una tremenda presentación de Jesús que deja la vara alta, por favor bajen las expectativas, pero vamos a tratar de aportar un grano en la conversación desde la perspectiva educativa. Yo vengo desde el laboratorio de evaluación del IESE, que es un laboratorio de evaluación de la calidad de la educación latinoamericano, que además nace hace más de 30 años antes de PISA. Quiero decir eso con mucho orgullo, porque en América Latina tenemos muchas debilidades, pero también tenemos muchas fortalezas. Y hasta las 9:30 de la noche les voy a presentar, no están escuchando, hasta las 9:30 de la noche les voy a presentar, voy a tratar de en 50 minutos poder presentar estos 9 puntos que son un recorrido. Y aquí quiero pedirle que vamos a estar, ojalá en una sala de clases, donde la presentación se la podemos enviar, puede sacar fotos, pero necesito que la tecnología no sea una interrupción para sus posibilidades de conexión neuronal, para que usted como directivo pueda decir, esta información me sirve para una mejor toma de decisiones y de trabajo con mi equipo. Por tanto, lo que le pido es tratar de que esta interferencia en la tecnología, que tiene millones de posibilidades, pero también es una interferencia, le permita a usted estar en mente, corazón y cuerpo en esta presentación donde vamos a hacer este recorrido, insisto, con mucha información, pero más que el dato que va a quedar en la presentación, ojalá le pueda a usted hacer sentido estratégico y en el propósito lo que queremos presentar. Primero, el laboratorio IESE es una entidad compuesta por todos los países que hablamos español, más Brasil, donde tenemos 3 elementos. Coordinar estudios, nuestro estudio regional comparativo y explicativo, ERCE, nuestra columna vertebral. ¿Dónde están los niños? ¿Qué aprenden en primaria? Pese a todos los esfuerzos que realizamos, ¿qué aprenden y qué no aprenden? Segundo, ¿cómo podemos saber de todo lo que hacemos qué impacta más en mayores aprendizajes significativos? Usted me podrá decir, mire, necesito contratar a más profesores, invertir el doble, pero muchas veces hay cosas que usted, el país o su centro escolar no puede hacer tan rápidamente. Pero sí hay elementos que sí impactan mayormente, como es el direccionamiento estratégico de su docente, por decir algunos de los elementos. Y tercero, aportar al desarrollo de capacidades de los países y sus centros escolares en esa dirección. Ahí está Colombia, estos son todos los países, se acaba de sumar también Haití y es un orgullo, insisto, de poder aportar en este gran encuentro y felicitaciones por estos 10 años. ¿Qué hacemos nosotros? Revisamos los currículum de todos los países y generamos evaluaciones para poder decir lo que los maestros deberían enseñar en la sala de clase. A diferencia de PISA, que es un marco externo, principalmente para el mundo laboral, nosotros evaluamos lo que deberían finalmente aprender los niños en la sala de clase. Digo esto, y aquí con la ayuda también de Santillana, para poder finalmente trabajar en esta línea, el gran desafío del ODS 4 al 2030 es que todo niño y niña tenga las competencias para poder desenvolverse en el mundo, en lectura, en matemáticas, en ciencias y también en el desarrollo socioemocional, ciudadanía mundial y desarrollo sostenible, entre otros. Y aquí lo que quiero que usted piense en el contexto actual. ¿Qué hace más desafiante educar con calidad en nuestros centros educativos? Si usted tuviera que pensar en una palabra, piense por favor, ¿qué es lo que hace más difícil educar en mi centro educativo? ¿Quién quiere decirlo? Piénselo. El desinterés de la familia. Muchas gracias. ¿Quién más? Mejor 5. El desinterés de las familias. Allá hay 1. Concentración. La falta de concentración. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias.
la regulación emocional de los niños me es una complicación finalmente en este escenario que me desafía. Muchísimas gracias. ¿Quién más? La falta de herramientas de los docentes para el desafío. El desamor que hace que no puedan encontrar en ellos, en esa línea. Muchas gracias. La ausencia de propósitos. La ausencia de propósito, importantísimo. Muchísimas gracias. ¿Alguien aquí iba a decir algo? La escucha, escuchamos claramente muy poco. ¿Alguien más? Los diferentes modos de aprender de cada estudiante. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Los últimos dos. Instalaciones inadecuadas y la implementación de rutinas en clases. Podríamos decir, hoy día ¿cuántos seremos en esta sala? Mírense, ¿cuántos seremos? ¿800 personas? Podríamos tener 800 que hace desafiante ese trabajo finalmente en la sala de clase. La UNESCO hace más de 30 años planteó que no hay solo una forma de aprender, sino, ¿se acuerdan de este libro de el informe de Lors? Que plantea educar en estos 4, aprendiendo a conocer, a hacer y a vivir juntos. ¿Qué quiero plantear esto? El desafío de una educación integral. Y aquí hay un primer elemento que no es solo porque lo creemos, sino porque hay evidencia. Uno aprende de manera significativa cuando tengo una conexión emocional. Y aquí me centro en aprendizaje fundamental. Por más que yo sea el mejor profesor del mundo mundial, si no logro una conexión emocional con el aprendizaje va a costar para que sea significativo. Abro paréntesis, esto no significa que si yo no tengo las competencias disciplinares, lo más probable es que no va a bastar con la conexión emocional. Porque si yo no sé de la disciplina o le enseño de mala forma la disciplina, cualquiera esta sea, tampoco voy a lograr el aprendizaje significativo. Quiero plantear como el binomio, la necesidad de la disciplina o del ámbito que estemos trabajando con la conexión emocional. ¿Para qué? Para lograr este aprendizaje fundamental en nuestros niños. Por tanto, no estamos hablando solo del currículum prescrito. Lo que estamos hablando es cómo logramos lo que soñamos para nuestros niños, nuestros nietos. Cada uno de estos pequeños finalmente le permita lograr el propósito que alguien hablaba ahí, el propósito de su vida, tener los conocimientos y capacidades para desplegar finalmente sus potencialidades en lograr su proyecto de vida. Digo esto porque hemos hecho un esfuerzo por ampliar la información para saber dónde están habilidades socioemocionales. No es el propósito de esta presentación, pero ustedes podrían entrar a nuestra página web del laboratorio y poder saber dónde está Colombia en las habilidades fundamentales de lectura, matemática y ciencia. Ustedes también tienen evaluaciones saber y participan en otras evaluaciones como PISA y pudiesen saber en promedio cómo está, o por distintos grupos, cuál es el desempeño de sus estudiantes. Pero ahí nace la primera pregunta como directivos. De esa información, ¿qué me aporta a mi centro y qué información distinta necesito para poder saber con nombre y apellido cómo mejoro con Juan, con Margarita, con Esteban, con Andrea, con Camila, con cualquiera de ustedes, de sus niños, cómo mejora en el aprendizaje fundamental de cualquier disciplina o también en el socioemocional? Digo esto porque nosotros hemos hecho evaluaciones en estos distintos grados, nuestro foco es primaria, tercero y sexto, y nos hemos ampliado a estas nuevas habilidades socioemocionales en términos de tener información, insisto,
tiene limitaciones, como todo. Las evaluaciones fundamentales tienen más de 35 años en el mundo. La evaluación socioemocional nosotros la implementamos antes que PISA el 2019, antes de la pandemia. PISA lo acaba de hacer el 2022, en términos de la evaluación con algunos países y ciudades, pero tiene muy pocos años en el trabajo finalmente con los sistemas educativos. Desde esa perspectiva nos importa lo siguiente: la meta 4.1, y ahí me devuelvo, denme un segundo, la meta 4.1 del ODS 4 plantea cómo los estudiantes tienen las habilidades fundamentales, pero también la meta 4.7, más allá de estos números, plantea el desafío de lograr estas habilidades para poder aprender a vivir en comunidad. Y aquí yo les planteo el primer desafío. En este mundo tan distinto, con tantas diferencias, donde la conversación muchas veces no es convencer al otro, sino ser capaces de aprender a vivir en esa diversidad. ¿Cómo construimos mínimos que efectivamente podamos consensuar respetando nuestras diferencias? Y eso uno podría decir es un desafío a nivel planetario, ¿para qué decir entre las grandes potencias? Puede ser un desafío entre los países, entre los distintos grupos políticos, que muchas veces cuesta finalmente que conversen, pero también entre los adultos y los niños que aprendan a ser capaces de resolver los problemas y las diferencias al interior de la sala de clase, con gustos distintos, con acciones distintas. Cuando a ella el profesor le pone la mejor calificación y a mí no me pone la mejor calificación, siendo que el dibujo de ella yo encuentro que no es tan lindo como el mío, ¿cómo empiezo a yo dotarme de posibilidades y de aprender a controlar mis emociones, mis frustraciones en este mundo, para que después en una reunión, en una empresa, en un colegio, yo pueda aportar sin frustrarme y tratar de colaborar? De eso estamos hablando, que cuando los niños y niñas tienen posibilidades de experimentar sus emociones, sus decisiones, controlarlas, educarlas y ser capaces de construir cómo actuar, están aprendiendo finalmente para desenvolverse en el siglo XXI. Digo esto porque ¿por qué evaluamos estas habilidades? Porque esto no son las habilidades, se habla de habilidades duras y blandas. A mi parecer esto es lo más integral, porque de esto depende en que yo puedo, y de nuevo, tener un doctorado, pero si no soy capaz de controlar mis emociones, actuando con el otro, respetando al otro, tratando de sacar lo mejor del otro, eso no va a ser capaz de movilizar, y en el mundo de hoy es imprescindible. Digo esto porque si ustedes revisan, hay muchos marcos que dicen las habilidades socioemocionales, cómo pudiesen acercarse. Hay un modelo de Cassell, hay otro de habilidades del siglo XXI, hay otro también de los Big Five, en este caso los 5 factores de la OECD, otro de UNICEF. Si uno revisa, tienen matices, pero estamos hablando de una u otra manera de elementos centrales a la hora de que un niño o una niña pueda dotarse de estas potencialidades para poder desenvolverse en el siglo XXI. Nosotros, desde el Laboratorio YES de UNESCO, lo que hicimos fue tomar estos distintos marcos con una mirada más latinoamericana. Y lo que dijimos es, lo socioemocional no es blando. Hay evidencia internacional que dice que esto también tiene que ser trabajado desde lo cognitivo, desde el razonamiento, del procesamiento de la información, de cómo nosotros tomamos decisiones a la hora de lo que sucede con los otros y cómo nosotros actuamos desde esa línea. Por tanto, tiene que ver con la apertura mental, con la toma de decisiones responsables. También tiene que ver con el interpersonal y instrumental y social, de cómo expresamos nuestras emociones adecuadamente en este mundo. De nuevo, en un mundo con tantas diferencias, ¿cómo somos capaces de acercarnos, de respetar al otro,
de poder que respeten nuestra opinión y más que convencer al otro, podemos aprender a vivir juntos. Y también intrapersonal e individual de conectar con propio mundo emocional, autorregular nuestra conducta y nuestras emociones. Por tanto, estamos hablando de un desarrollo integral. Esto no tiene que ver con credos, esto tiene que ver con que cada estudiante, cada familia que quiere que el desarrollo pleno, tiene que ver con dotar del andamiaje cognitivo, intrapersonal, instrumental y social, y también intrapersonal individual, para que un niño y una niña tome decisiones, no en 15 años, sino que hoy en la sala de clase, 6 meses después de la sala de clase, los siguientes meses, cuando cambie de ciclo, cuando salga del sistema escolar. Por tanto, no estamos hablando de un saber que va a rendir en la prueba Saber 11 al terminar, sino que lo necesito día a día para que trabajemos juntos y para que mi clase sea significativa al momento de trabajar con otros, al momento de hacerlo trabajar individual, al momento de que puedan conversar, al momento de que yo quiero que se autorregulen, al momento que en definitiva quiero que exprese su opinión, al momento que quiero que respete la opinión del otro. Por tanto, ¿cómo somos capaces de finalmente de llevar esto en el día a día? Nosotros, uno podría evaluar muchas cosas, pero estamos evaluando 3: empatía, apertura a la diversidad, autorregulación escolar. Y para que no se me olvide, voy a señalar las 2 que tenemos también en el ERCE 2025 que vamos a publicar a principios del próximo año, que es la autoeficacia, que es lo que tiene mayor evidencia para el desarrollo individual, y la cooperación, porque damos la señal de que no solo importa lo individual, sino que también importa lo colectivo. Por tanto, es en esa línea. Y segundo, que tiene que ver con que las que elegimos están más vinculadas a ser precursores de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tienen más relación en cómo yo habito este mundo, en mi relación individual y en el respeto con el otro. Desde una perspectiva de empatía, que ahí está la definición, la habilidad de reconocer y entender la perspectiva del otro, incluye un comportamiento emocional en el que yo identifico las emociones que otros experimentan. Eso es lo que estamos entendiendo por empatía, ponerse en el lugar del otro. Apertura a la diversidad, aceptar, tolerar y establecer vínculos con quienes son diferentes, que pertenecen a otros grupos, no necesariamente a mi grupo. A nosotros los adultos no es fácil respetar la opinión de los que piensan parecido. Pero de los que no piensan parecido nos cuesta a veces respetar su opinión. Y decir que por más que no estemos de acuerdo, es válido, es su forma de pensar. Lo importante es que tengamos mínimos comunes de respeto para poder finalmente vivir en sociedad. Pero no me hace ni mejor ni peor mi opinión versus la del otro. ¿Cómo somos capaces eso de llevarlo a la sala de clase en el día a día? Cuando él quiere jugar, yo quiero jugar y porque él define quién juega y no me toma en cuenta. Por tanto, son dificultades del día a día de nuestros niños. Y la autorregulación escolar es la capacidad de regular efectivamente las emociones, pensamiento y comportamiento, así como se perseverar también en buscarlo. Si yo ahora me pusiera a juntar ahora todos los papelitos, ustedes dirían, no, pero es que él está haciendo la presentación, no es el momento. Bueno, nos pasa en la sala. Margarita, Felipe, no es el momento. Yo necesito que ahora esté concentrado en la interacción para que en función del objetivo de aprendizaje trabajemos juntos. De eso estamos hablando. No estamos hablando de una definición espuria. Estamos hablando de las conductas que nosotros queremos para que ellos sean sujetos de su propio cuerpo, de que sean capaces de saber sus emociones, controlar sus emociones e interactuar con otros. Voy a pasar rápido, pero hay varias información. Colombia, estamos hablando aquí de empatía, tiene 51%, el promedio regional es 55%. Lo que yo podría decir es que ustedes son menos empáticos que el promedio que hoy día tenemos en la región, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo otros elementos para trabajar la empatía. Usted me dirá, quiero preguntarle, ¿tengo algún otro elemento para trabajar con mis docentes, más allá de esta información de que estoy bajo el promedio? ¿Y con mis estudiantes?
No. Hay cierta información que nos sirve para todo. Aquí lo que yo necesito saber es los sistemas escolares, qué tal están mejor o peor, y después yo necesito tener otra información para que los directivos y docentes trabajen este tipo de habilidades en las salas de clases. ¿Me siguen? Muchas veces hay información que me dice cierta información para cierto conocimiento y cierta toma de decisiones, pero no me sirve para todo. Para trabajar con Manuel, Margarita, Clara o Andrea en la sala de clase, esta información no me es tan significativa, más allá de, a lo mejor, trabajarla más que en otros países necesito este tema. Autorregulación escolar, ustedes tienen 88, el promedio regional es 85. Ustedes están sobre el promedio. De nuevo, ¿hay más información? No. Esa es una información que tiene limitaciones, pero ya me dice de manera importante cómo están en el país. Y por último, apertura a la diversidad con otros, tienen levemente menos y están bajo el promedio. Por tanto, esta es la fotografía de comparación con otros que uno tiene de Colombia. Y uno diría, mira, a mí me gustaría que ustedes trabajen todas, pero en particular la empatía y la autorregulación escolar, de estas tres. Pero quiero darle información. Mira, si yo, aquí está como el recuento. Más bien le voy a decir esto. Círculo es neutro, menos es asociación negativa, más es asociación positiva. Esto no es causal, sino que es asociado. El nivel socioeconómico está asociado a que los niños desplieguen más estas habilidades. El sexo, las niñas, está asociado a que ellas tienen más desarrolladas estas habilidades. Son más empáticas. ¿Les suena conocido? Se ponen más en el lugar del otro. A los hombres menos. Aquí yo empiezo a tener la primera información. En el caso de la empatía o cualquiera de estas, yo necesito ser más consciente de que a los niños les está costando y necesito trabajarlo más con ellos. Experimentación personal de victimización escolar está asociado con menos habilidades socioemocionales. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su nombre? Felipe. Tuve un problema con Felipe y Felipe, yo le dije, Felipe, en el recreo yo te voy a pegar. ¿Ustedes creen que Felipe estuvo atento a la tremenda clase que hizo el profesor o profesora? No. Porque Felipe estaba preocupado de una complicación que tuvimos y que en el recreo yo le dije que le iba a pegar. No es que el docente era malo, no es que él no tenga interés, sino que yo afecté su desarrollo socioemocional para tener disposición finalmente a aprender. Por tanto, cuando hay un tema de victimización escolar, es una tremenda complicación e interferencia para un buen aprendizaje. Asistencia del estudiante, en algunas positivas, pero esta me gusta más, que es la que tiene correlación mayor. Cuando los niños y niñas, estamos hablando de tercero y sexto grado, dicen, mi docente se preocupa del bienestar, se preocupa por mí, se preocupa finalmente de mi desarrollo, se preocupa que yo aprenda, se preocupa que finalmente sea capaz de cuando a veces estoy atrás, de que tengo dificultad, él me ayuda. Cuando ellos tienen, no se lo preguntamos esto a los docentes, sino a los niños, ellos diferencian de un buen profesor como usted versus a lo mejor que yo no tengo, ellos no ven ese interés en ellos. Por tanto, aquí hay un tema gravitante. Los docentes son centrales para el desarrollo, bueno, en realidad para cualquier desarrollo, ahora yo tengo que hablar de socioemocional, pero para el desarrollo socioemocional de los niños. Por tanto, si yo soy directivo de mi centro escolar, para que yo trabaje el tema de desarrollo de este tipo de habilidades, ¿con quién tengo que trabajar? Voy a responder un poco la pregunta y a lo mejor desde la evidencia. Las familias son importantes, pero incluso aunque las familias resten, miren lo que quiero decir, lo que puede hacer un equipo de docentes puede contrarrestar incluso la desidia muchas veces
o la falta, en otros casos, que tengan la familia. Con esto no quiero decirle que no hay que hacer esfuerzo para sumar a las familias. Solo que quiero decir es que la gravitancia de los docentes para el desarrollo socioemocional de nuestros niños. Y aquí quiero entrar, tengo que ir rápido porque tenemos que llegar a las 8:30 de la noche. Vamos a llegar. Miren, yo aquí les muestro preguntas a los niños y niñas de Colombia. Y aquí estamos hablando, ellos en autorregulación escolar, cuando les preguntamos, ¿siguen las normas y las reglas de la clase? La gran mayoría dice que sí. A algunos les cuesta, usted me dirá. También hay un tema de deshabilidad que ellos también dicen. Pero miren lo que responden cuando dicen, ¿le pido ayuda al profesor cuando no entiendo qué hacer? Y las tasas son más bajas. ¿Qué quiero decir esto? Los niños no le preguntan tanto a los adultos significativos cuando tienen un problema. Y aquí yo le diría, ¿tengo información más relevante para llevar a mi sala de clase? Sí, porque cuando el niño confía en mí y no hay solo, no sé si ustedes dicen, cuando retan al estudiante o cuando hay un tema solo de trabajo, de formalidad, mira, si hacen eso van a tener anotaciones positivas y hacen negativas, perdón, y hacen solo porque me van a castigar finalmente a ciertas conductas. Cuando hay confianza con el docente, esto no quiere decir que él no tenga la autoridad del docente, que también es muy importante, pero cuando hay confianza, los estudiantes pueden pedir ayuda no solo en el aprendizaje, sino también en las otras complicaciones, que es lo que queremos. Bueno, y también lo queremos los padres. El gran problema que tenemos los padres, y esto lo dice la evidencia, es que los padres queremos que los niños hablen a los 15, 17 años, cuando nunca hemos hablado con ellos desde temprana edad. ¿Ah? O sea, ¿por qué no habla conmigo hoy día si efectivamente no hemos tenido rutinas de conversación permanentes? Lo mismo en empatía. Miren, me alegro cuando a un compañero le resulta algo bien. 66% dice, yo me alegro cuando a ella le va bien, a ella le va bien. Pero ya no me alegro tanto cuando trato de ayudar a un compañero que no es su amigo, cuando tiene un problema, no tanto. Lo hablo de la empatía. Muchas veces decimos que somos empáticos con los más cercanos, con el compañero más amigo. Pero con el que es más lejano, yo ya no soy tan empático. Yo ya no me pongo en el lugar de él. Por tanto, esa es la empatía que tenemos que trabajar, no solo con los que son iguales a nosotros, sino que con los que son distintos, de grupos distintos. Mire, yo soy del grupo que hace más deporte. Ellos son de los que hacen menos deporte. Bueno, ahí empiezan a estar las diferencias. Las diferencias no son tanto entre los iguales, sino que en los que tienen diferencia al interior de la sala de clase. Y por último, apertura a la diversidad. Me va a agradar cuando llega un estudiante, le agradaría que su grupo llegara una persona de otro país, me agradaría mucho más, pero me agrada menos si el estudiante llega un niño con discapacidad. Por tanto, ¿cómo trabajamos? Y aquí empezamos a tener información que nos permite avanzar en esta dirección. Docentes, ¿qué es lo que yo al menos quiero que se lleven ustedes como directivos, como tomadores de decisión en sus centros escolares? Este es el principal activo que tengo. Un buen docente puede llevar de manera creciente el desarrollo del proyecto de vida de mis niños. Un docente más o menos, tengo que ayudarlo a ser mejor. Y un docente más bajo, claramente tengo complicaciones, pero necesito ayudar a los docentes. Ustedes participan en ERCE, nuestro estudio, y en PISA, como Colombia, y también participan en otra evaluación de docentes. ¿Le puedo pedir una agüita? Muchas gracias. De docentes. Aquí está la primera lámina, que es del ERCE, que la gran mayoría en el sistema escolar mayoritariamente son los que ejercen la profesión, son mujeres. Y aquí hago un tema. ¿Quiénes tenían mayor desarrollo socioemocional entre niños y niñas? Bueno, ¿cómo trabajo esto? ¿Cómo aprendo de las mujeres? ¿Cómo también el trabajo socioemocional puede, y aquí puedo
puedo hacer como una proyección, el trabajo que hace la profesora puede que yo no lo haga como varón y puedo aprender finalmente el trabajo que ella está haciendo en la sala de clase. Por tanto, entender mi equipo, quiénes son sus características, es central para poder planificar el desarrollo socioemocional también en nuestros estudiantes. Colombia es el único país con Chile en América Latina y el Caribe que participa de TALIS. ¿Qué es TALIS? Es una encuesta de la OECD para saber la opinión de los docentes. Y lo primero, miren, no les pido entenderlo tanto los gráficos, pero les pido sí hacerse como el propósito y las variables principales. El propósito es saber, aquí hay distintas dimensiones y aquí está la información de los docentes de los distintos países que participaron. Y lo que nos dice es que los docentes se sienten menos preparados en las nuevas áreas de enseñanza, en particular en el tema socioemocional y en particular en el tema digital y herramientas de enseñanza y en un entorno multicultural y multilingüe. Yo proyecto este dato, sus docentes están diciendo, me siento menos preparado para asumir este desafío. Mire, es muy importante. Tema socioemocional, me dice que me están diciendo mis docentes que están menos preparados, que requieren planificación, actividades para poder cumplir con el propósito de que ellos desarrollen estas habilidades. Siguiente. Los profesores deben tratar más frecuentemente con alumnos disruptivos. Esto en comparación a años anteriores. Ahí está Colombia, ahí está Chile, aquí está el promedio de la OECD. Nuestros docentes dicen, mire, yo tengo más disrupción y comparado con otros es una actividad y una acción que tienen que desarrollar más que los países que tienen, que uno dice, me gustaría ser como ellos en mayores aprendizaje para nuestros niños. Sí, pero aquí hay una complicación antes de desarrollarla con ellos que necesito hacerme cargo en la sala de clases. Y los docentes dedican más tiempo a mantener el orden. Por tanto, usted me dirá, yo quiero desarrollar las habilidades socioemocionales, quiero que mis niños logren las habilidades fundamentales, quiero que mis niños tengan habilidades para la vida, pero tengo una complicación inicial. Y por último, tienen menos tiempo para la enseñanza. Y ahí está el promedio, Colombia y Chile. Apoyar a los docentes es central para todo y en particular a propósito del desarrollo socioemocional. Ustedes directivos, nosotros hicimos un estudio y ¿dónde están los directivos? Aquí está, voy a tener que ir rápido porque no me dieron hasta las 8:30, me dieron hasta las 6:30 de la tarde. Colombia tiene menos, sus directivos tienen menos formación que los otros países de la región. Y aquí para la Mesa Nacional, a propósito del trabajo que realizan, una variable crítica de éxito y de mejora son tener buenos directivos. Por tanto, y en buena hora ustedes estén aquí, yo les agradezco y les felicito por esta instancia, pero formar mejor directivos es central para una trayectoria de aprendizaje y de bienestar de sus niñas y sus niños. Y cuando hablamos de los temas, además que Colombia está más abajo que el resto de los países, cuando hablamos de los temas, el tema de convivencia escolar, que es uno de los elementos que influye en el desarrollo socioemocional, también es de los menos trabajados. Por tanto, aquí a propósito del gran presentador de Recién de Jesús, vean, no sé si está todavía en Netflix, New Amsterdam, no sé si se acuerdan de una serie de un hospital, que el hospital era un hospital público, ya no está, bueno, hay que buscarla en otra plataforma. ¿Por qué me gusta tanto? Porque es un centro público que iba hacia la baja y tuvo millones de directores o de directivos, y la diferencia con el buen directivo médico es que no le dice a sus médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadores del aseo qué hacer, sino le dice, ¿cómo te puedo ayudar? No le dice,
Mira, tú tienes que hacer A, B, C, D. En algunos casos también hay que decirlo, pero quiero llevar esto al otro extremo. ¿Cómo ayudar a que cada persona en la organización pueda cumplir su propósito, a propósito de lo que usted señalaba, y que pueda aportar con sus capacidades para que nuestra organización mejore? Por tanto, la labor de los directivos es central. ¿Cuál es el problema de los directivos? Es que mantener la operación, hacer funcionar las cosas, desde limpiar los papeles en la sala de clase, de que hacer que funcione, de que entren los niños, los apoderados, de A, de B, de C, desde X de la mañana hasta la tarde, nos toma el 80% de la operación. Mantener las crisis sorpresas que hoy día cada vez son mayores, muchas veces nos demora el 15% del trabajo y solo para objetivos prioritarios un 5%. Esto es un metaanálisis de la doctora Robinson, un gigantesco estudio a nivel global. ¿Qué es lo que requerimos? Es que líderes como ustedes ayuden a organizar a su equipo para que algunos tengan manteniendo la operación, otros, a veces cuando tengamos este tipo de sorpresa de contingencia, y algunos, a lo mejor no yo, pero algunos puedan trabajar por el objetivo prioritario del desarrollo profesional docente, de habilidades superiores, habilidades fundamentales y en este caso de desarrollo socioemocional en nuestros niños. Pese a los esfuerzos, no mejoramos. Ese es el problema que tenemos en educación. Los países han invertido un poco más, deberían invertir más, pero han ido paulatinamente mejorando, más allá que en los últimos años se estancó. Han ido mejorando levemente la formación docente, se han ido mejorando los directivos, pero pese a todos esos esfuerzos no mejoramos. No quiero llenarlo de este tema, pero lo que quiero que se lleven de esta lámina es que muchas veces lo que invertimos, no digo que sea importante, no tiene correlación. Correlación está asociado a mayor aprendizaje. No tiene impacto en el bienestar de los aprendizajes. Pero cuando se lo preguntamos a los niños, hay dos cosas que tienen correlación, que es la asistencia y puntualidad de los docentes. Cuando los niños ven al que usted llegó a la hora, está la rutina, cuando conversamos, de instalar modelos. Pero lo principal, cuando hay interés por el bienestar de los docentes, cuando los niños se dan cuenta de esto, esto es lo central que yo necesito que ustedes por favor se lleven. Por tanto, eso es lo central del trabajo socioemocional. ¿Por qué las demandas de la sociedad actual? No me puedo detener porque tengo poco tiempo. Hay muchas oportunidades. Me encanta lo que hizo Jesús porque nos mostró desde la experiencia del juego. ¿Qué cosa? Y esto es pedagógico, ustedes lo saben. La importancia del aprendizaje previo. Cuando yo juego en un juego, ¿por qué juego? Porque tengo la habilidad de entrar a esa conversación. Si yo hoy día empezara, usted quiere aprender chino mandarín y empiezo a andar en chino mandarín y usted no tiene ese aprendizaje previo, por más que quiera, no puede. El aprendizaje previo es central. ¿Cuál es lo desafiante? El nuevo objetivo de aprendizaje. ¿Y cuáles son todos los trabajos que se hacen para que una clase aporte? Son los andamiajes pedagógicos. Eso hace una experiencia educativa con computador, sin computador, con tecnología, sin tecnología. Eso es la pedagogía, lo central de mirar al niño como sujeto de aprendizaje, sabiendo dónde está, a dónde queremos llevarlo y que nuestras actividades y planificación sea sustantiva para poder avanzar en esa dirección. Insisto, hay millones de desafíos que no me voy a poder detener. El tema de la natalidad es un tremendo tema que yo diría que va a reformatear los sistemas escolares. Nosotros estamos empezando a hacer estudios de que esto significa que muchos centros de aquí, este es un tema para los próximos 30 años, que puede cerrar colegios no por desempeño, sino por un tema efectivamente de proyección de cuántos niños vamos a tener en nuestro sistema escolar. Y quiero hacer un punto en la tecnología. La tecnología es gigantesca y es una tremenda oportunidad. Solo quiero decirle lo siguiente, todos los estudios que dicen que aporta al aprendizaje son de empresas tecnológicas. No hay estudios que digan que mejoran por centros con evidencia real. Segundo, la tecnología y principalmente las redes sociales tenemos evidencia que complican la ansiedad de nuestros niños.
Lo decía Jesús, pero ya lo dice PISA, nosotros en ERCE lo estamos viendo con data en todos los niños. Y tercero, y esta es una opinión que yo espero que la evidencia vaya dando más fuerza, la tecnología es muy importante cuando se median oportunidades de aprendizaje como una actividad concreta. Pero en primaria es importantísimo, ojalá, sacarla. Primaria. ¿Por qué? Porque esto cuando uno aprende a conducir. Dicen que incluso genera más interferencia en matemática, en lectura que en matemática. Pero esto es como cuando uno aprende a manejar. ¿Se acuerdan ustedes cuando aprendieron a manejar? ¿Qué hacían ustedes? No miraran a nadie más que hacia adelante. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué hacen? Mandan WhatsApp cuando manejan. No se lo digamos a nadie porque eso es ilegal, pero lo que quiero decir es que uno puede ir haciendo después muchas otras actividades, más allá que afecta un poco, pero las puede hacer. Pero el aprendizaje fundamental requiere concentración. Y empieza a haber evidencia, hay un estudio en Estados Unidos en principio, que en primaria la interferencia finalmente con el proceso cognitivo de los niños, la tecnología pueda incluso hacer interferencia que disminuye finalmente ese aprendizaje. Me voy. Hay muchas dificultades, hay posibilidades, va a quedar la presentación en esa línea para poder avanzar en esa dirección. Necesito en esta lámina decir, una cosa es lo que ustedes planifican, otra cosa es la clase que yo realizo y otra cosa es lo que los niños aprenden. Hay que trabajar las tres cosas, pero centrada en el último punto. Y me parece que eso es lo central, tener evidencia de que nuestros niños están aprendiendo en cualquiera de las actividades en esa dirección. Y por último, el aprendizaje socioemocional, lo que necesito que se puedan llevar de mi presentación en esa dirección para el trabajo, es que las habilidades socioemocionales se pueden gestionar. Esto es algo que si lo planificamos, lo intencionamos, se puede realizar en la sala de clases. Y segundo, que requiere la adaptación en distintos contextos sociales. Muchas veces es distinto en un lugar que en otro. Esto puede tener incluso interferencias, que en algún lugar se ha permitido que los niños se golpeen y en otro lugar que no. Que sea algo que sea totalmente no permitido. Esto también depende de los contextos sociales. Lo importante es cómo como centro escolar avanzamos en explicitárselo hacia todos. Por tanto, estas habilidades se pueden ir gestionando y trabajando, que son la manera de poder ayudar y avanzar en esa dirección. Si me pueden permitir avanzar, no me avanza. Ahí. ¿Por qué centrar el aprendizaje socioemocional? Porque fomentan el enfoque y la atención, porque facilitan que el estudiante recupere también la información, se disponga finalmente el aprendizaje, porque mejora la interacción y el ambiente del aprendizaje. Es importantísimo lo que tengamos como ambiente, como decía Jesús, pero este ambiente de cómo estoy dispuesto al trabajo, en este caso juntos, con Felipe, que estemos dispuestos al aprendizaje, es aún más central. Y además porque incrementa la motivación. Lo que a mí me importa que ustedes se puedan llevar es que esto se trabaja, como dijo la profesora, en la familia y también en el ambiente escolar. La familia es muy importante, pero de manera positiva, la escuela, lo que hace el centro escolar, lo puede contrarrestar. El rol, la interacción entre pares resulta central en esa dirección. Si me pueden ayudar con la siguiente. Ahí está. El rol de la escuela, ¿por qué es central? Porque pasan los niños más de 180 días en el colegio, más de 180 días por 15 años, 14, 15 años, y es decisivo. Lo que aprenden de cada uno de ustedes en ese espacio resulta central al momento de finalmente trabajarlo. Aquí les vamos a dejar el link de un documento que se llama Habilidades Socioemocionales, para que ustedes puedan avanzar y mirarlo posteriormente en esa dirección. La siguiente, por favor. Y aquí hicimos un estudio
que plantea la necesidad de que el aprendizaje socioemocional sea trabajado de manera explícita. No es solo lo que los niños van a aprender de mí porque soy una buena persona. No es solo el buen saludo. No es solo lo que hago en cierta actividad, que aportan muchísimo. Pero esto requiere de una práctica intencionada, que yo lo lleve a prácticas explícitas, a estrategias planificadas y a una enseñanza que en definitiva yo trabajo para poder desarrollar. Yo tengo que tener un propósito, metodología y actividades para trabajar la empatía. Al igual que trabajo las operaciones del pensamiento matemático, para poder trabajar la empatía, por decir alguna, yo necesito planificarla, desarrollarla en actividades para que el niño la pueda experimentar. Y por qué no decirlo, yo como docente también. Recordar con actividades cuál fue mi experiencia para yo poder finalmente decirle a los niños, mire, a mí me pasaba esto. Cuando yo tuve en el colegio cierta actividad y se sacaba mejor notas ella que yo, a mí también me daba rabia. Y hay que aprender, mira, y después de mucho tiempo entendí que tengo que esforzarme, pero de validar sus emociones y de que el docente es mediador y que también la experimentó en esa dirección. Por tanto, esta es la lámina central de nuestro estudio que vamos a tener en un curso el próximo año, que esperamos con Santillana poder trabajar, pero lo central es la necesidad de tener interacciones diseñadas, planificadas, implementadas que contribuyan a esto, y cuando ustedes la integran de manera explícita en su trabajo curricular, tiene más impacto. Cuando ustedes la implementan en prácticas pedagógicas que lo promueven de manera cooperativa, tiene mayor impacto. Y también cuando hay una decisión de trabajar valores, de trabajar actividades para esos valores, insisto, eso se puede desarrollar de manera central en nuestras niñas y en nuestros niños. Siguiente. La siguiente, por favor, que no me pasa. Por último, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. La necesidad de que ustedes puedan conectar con el aprendizaje socioemocional, con las emociones para lograr un aprendizaje significativo. Quiero ser extremista en esta conversación. Si a mí solo me importa las habilidades superiores de mis niños, yo tengo que ser utilitarista con el aprendizaje socioemocional porque es una llave para desplegar los talentos de mis niños. Esto es un fin en sí mismo, por favor entiéndame. Yo quería hacer la exageración para algunos casos en que uno dijera, es que no me importa tanto. Sí, pero aunque no le importe tanto y le importe solo lo cognitivo en sus niños, esto es una palanca para lograr mayores aprendizajes y adicionalmente mejores personas en cada uno de sus estudiantes. Esta es finalmente la organización que tenemos nosotros y está pensado principalmente con técnicas de fotolenguaje, de simbolización del arte, de narración y perspectiva, de diálogo crítico, de dramatización y juegos de rol, con los niños más pequeños, que ellos puedan experimentar sus emociones y finalmente trabajar en esa línea. Por tanto, para ustedes esto tiene que ser, lo que decía la profesora, significativo, tener intención, trabajar con reciprocidad en el conjunto de la organización y por último, ver esto como trascendente, porque esto no es marginal, no es periférico. Con esto yo estoy formando mejores niños para hoy, para el futuro, para que aprendan, para que se relacionen con otros, para que puedan aprender a vivir en su curso, con sus compañeros, en su barrio, en su familia, en su comunidad. Si me puede poner solo el video, y con eso voy a terminar y me pone la última lámina posterior, por favor. La enseñanza de habilidades socioemocionales es uno de los principales desafíos en educación. Docentes de todo el mundo llevan décadas enfrentándolo de manera intuitiva, pero hoy contamos con herramientas para abordarlo de forma explícita y sistemática. En base al documento Aportes para la enseñanza de habilidades socioemocionales, publicado por la UNESCO en 2024, el curso en línea Enseñanza de habilidades socioemocionales en el aula ofrece respuestas concretas a preguntas como ¿qué son las habilidades socioemocionales y cómo se aprenden?
¿Qué rol tiene la escuela en ese aprendizaje? ¿Pueden enseñarse explícitamente? Y si se puede, ¿cómo podemos hacerlo? En 2 módulos de 5 horas, el curso introduce conceptos teóricos y estrategias didácticas que permiten generar instancias para que niños y niñas puedan poner estas habilidades en práctica. Además, el curso ofrece cápsulas con entrevistas especialistas, materiales de profundización y modelos de actividades. El curso está diseñado para facilitar que niños y niñas ejerciten competencias, observando imágenes, dramatizando situaciones, dialogando, simbolizando emociones a través del arte y narrando historias para examinarlas desde diferentes perspectivas. Así, las habilidades socioemocionales entran al aula no como discursos o expectativas, sino como herramientas para la vida. Muchas gracias. Y por último, hay muchas cosas que usted puede hacer para mejorar. Y hay muchas presentaciones que ustedes se van a llevar que son centrales. La tecnología ayuda muchísimo. Apoyos, todo apoyo que sea significativo además. Pero quiero centrar que eso hay que mirarlo de la perspectiva estratégica de ustedes como directivos escolares. ¿Por qué? Porque lo que queremos es lograr el desarrollo en nuestras niñas y niños como sujetos, como sus propios movilizadores de su proyecto de vida. Y de esa perspectiva, más que lo que hace el profesor, cómo él influye en qué están aprendiendo los estudiantes. Más que clases donde habla el profesor, donde clases que queremos que los que trabajen sean ellos y ellos hablen. Sí, queremos que ellos hablen, que en esas conversaciones que yo como profesor permita finalmente a esos aprendices. Eso es lo que necesitamos generar. Y estudiantes que hablen más que sobre la tarea o la actividad, yo lo que necesito es que estudiantes hablen sobre el objetivo de aprendizaje que estamos instalando. Cualquiera sea, en particular ahora, desarrollo socioemocional. Cómo somos empáticos, cómo finalmente regulamos las emociones, cómo aportamos al proyecto de vida. Por tanto, que usted como líder escolar se lleve esto y que ojalá el trabajo socioemocional que en los países se está desarrollando, que muchas veces tiene posibilidades, tiene amenaza, tiene apoyo, pero también tiene muchas dificultades, usted como líder escolar sea capaz de sacar lo mejor apoyando a sus docentes, mirando esto de manera estratégica para instalar esto no de una manera aislada, sino que requiere planificación, direccionamiento y trabajo direccionado en actividades pedagógicas para desarrollarla en nuestras niñas y en nuestros niños. Espero que esto haya sido un pequeño aporte finalmente para usted el trabajo directivo. Muchas gracias por la invitación en esta conversación.